esto ya comentamos en otra ocasión que tuvimos otra conferencia y tal, acerca de que, bueno, pues habíamos pensado que surgiendo de una de las actividades de la parroquia, que es lo de los cursos alfa, que luego continúan con el café teológico y también pues con el deseo de abrir a una formación de actualidad, unos elementos de actualidad para que, bueno, pues tengamos principios y tal de formación y cristiana y actual, ¿no? ¿Cómo le hemos puesto? Hemos puesto encuentros de fe y vida, ¿eh? Le hemos puesto. Bueno, pues vamos a tener varios encuentros de estos a lo largo del curso, hasta el verano. Y bueno, pues una de las cosas que pensamos que era así, como más urgente, más de actualidad, era todo lo que tiene que ver con la bioética. Entonces, hemos invitado a Ernesto Villegas, Ernesto Antonio. Sí. Ernesto Antonio Villegas, a que venga a pues, hablarnos de esto. En un primer momento nos va a hablar eso de los principios generales hoy. Luego, a lo mejor, más adelante, pues también tratamos algunos de los puntos concretos que son de actualidad y de los que toca la bioética, que toca mucho, pero pues algunas de las cosas que son más de actualidad y más problemáticos, a lo mejor, y que necesitan ser iluminados por la fe cristiana y por la doctrina de la Iglesia. Ernesto es natural de Venezuela y lleva aquí ya varios años con nosotros, bastantes años. Sí. Llevamos a hacer el decenio ya. Ha estado aquí en Santa María, en Alcázar, y a lo mejor algunos lo conocéis porque habrá venido aquí alguna vez pues, a las confesiones y en algún otro momento. Y bueno, últimamente lleva ya varios años en estos pueblos, Avenojar, Fontanosas y más. Navacerrada y Cabezalados. Que está por allí por la zona de Almadén. Y bueno, él vino con la intención de estudiar teología moral y ha hecho el doctorado en teología moral. Y el doctorado suyo, además, pues su especialidad o su tesis va precisamente sobre esto, sobre bioética. Y por eso es por lo que le hemos invitado a él y también porque teníamos ganas de verlo. Yo por lo menos tenía ganas de verlo. Todo muy bien. Así que le doy ya la palabra y yo ya no entretengo más. Nada, pues vamos a comenzar encomendándonos a Dios para que todo salga bien, ¿vale? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nada, cuando me comentaba un poco Damián de compartir con vosotros esta idea, pues se ha acogido con mucho cariño y la idea es hacer un poco dinámica este rato de encuentro. No me gusta no tengo en contra nada de los sacerdotes que se sientan allí a dar su conferencia, yo no. A mí me gusta interactuar y que tratemos de hacer parir un poco las ideas, las dudas y las inquietudes del tema que se trata. Aquí es como todo, toda respuesta es válida, ¿vale? Así que no tengáis ningún agobio al responder de uno por uno, con calma, porque me ha dicho Damián que cuando pregunta todos queréis decir algo. Así que ya sabéis, sin agobio y con tranquilidad, ¿vale? Lo que vamos a compartir se enfoca, digamos, desde una perspectiva muy genérica de la bioética. Los antecedentes, lo que nos hace entrar en la bioética y lo que luego aporta al área médica y, digamos, también al tema de la fe y al tema de la pastoral, todo lo que es la bioética, ¿vale? Entonces yo quisiera comenzar con una pregunta así muy genérica para un grosso modo. ¿Qué entendemos por bioética? Hemos venido con el tiempo como está a escuchar a un sacerdote que viene de bioética, pero ¿qué entendemos por bioética? Si nos preguntan a nosotros, mira, ¿qué es eso de la bioética? He visto que habéis ido a escuchar allí algo en la parroquia o vais a escuchar algo en la parroquia y cualquier persona os pueda preguntar, mira, ¿qué es eso de la bioética?
de uno por uno, no todos a la vez. Solamente para hacer un bosquejo general. Más o menos, ¿qué pensáis que es eso de la bioética? Ni idea. La ética de la vida. Una reflexión etimológica, ¿qué más? ¿Qué más decís? Por eso fundamental es preguntarse por eso, por la bioética. Y seguramente es, ¿qué es bioética? Pero para poder comprender un concepto o cómo se llega a estructurar una disciplina o una rama de la medicina, siempre es bueno posar la mirada en los antecedentes. Y hay un antecedente muy importante que no podemos dejar pasar de largo, que es todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Nos ubicamos en el año 1939 a 1945 y particularmente a lo posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se nos puede venir a la cabeza pues, es la proyección a Alemania y el nazismo y todo pues, lo que generó en todo este contexto. Dentro del contexto del nazismo y los documentales que podemos ver, vemos allí la persona de un médico que marcó una gran diferencia dentro de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se vivió allí, todo lo que realizó tanto dentro de la Segunda Guerra Mundial. Este médico es llamado Joseph Mengele, que es titulado el carnicero nazi por todas las atrocidades que cometió, los experimentos humanos que realizó. Recordemos que una de las cosas fundamentales de la ideología nazi en el contexto de la Segunda Guerra Mundial era buscar esa raza pura y única. Y hicieron experimentos totalmente atroces dentro de todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial y dentro de lo que fue todos los campos de concentración. Esto es algo que por cultura general la mayoría sabemos y datos muy curiosos que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, salieron a flote. Particularmente nos ubicamos en Nuremberg, dentro de Alemania, a post-Segunda Guerra Mundial, en el año 1945 y 1946. Durante ese año, después de la Segunda Guerra Mundial, sucedió lo que fue el juicio de Nuremberg, donde poco a poco comenzaron a enjuiciar a aquellos que habían cometido atrocidades dentro de la Segunda Guerra Mundial, las prácticas inhumanas que se iban realizando. Enjuiciaron a este médico y a muchos médicos nazis y a muchos militares nazis, lo cual dio como origen lo que fue en 1947 el Código de Ética Médica de Nuremberg, que recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos ya que la humanidad, después del destrozo que había vivido en la Segunda Guerra Mundial, se centra un poco en la persona, en el cuidado de ella y sobre todo más en el ámbito médico sobre los experimentos o la forma de experimentación que se realizaban con la persona. ¿Vale? Después de todo esto, vamos a tratar de entender cómo se entra dentro de la definición de la bioética. Como bien decía el señor presente, la bioética es un término acuñado por Piaget en 1970 y 1971. Está formado por dos palabras griegas, que es el bios, que significa vida, y el ethos, que es la costumbre. Etimológicamente, ética de la vida. La bioética se puede definir como la ciencia que regula la conducta humana en el campo de la vida y la salud, a la luz de los valores y principios morales. Aquí está el médico que la proyectó en su primer libro, que era Bioética, un cuidado hacia el futuro. Como bien definía allí, vemos que es una ciencia de la supervivencia. Una ciencia de la supervivencia debe ser más que una ciencia sola. Por consiguiente, se propone el término bioética para poder enfatizar las dos más importantes componentes para lograr la nueva sabiduría, lo que es el conocimiento biológico y los valores humanos. Así vemos cómo entra dentro del área médica o el contexto médico ya lo que entendemos por bioética. La Organización Mundial de la Salud tiene oficialmente una definición de bioética que va más o menos en estas líneas. Nos dice: la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención en la salud.
siempre que este estudio se realice a la luz de los valores y de los principios éticos. Yo puedo lanzar aquí una pregunta muy sensata. ¿Algún médico? ¿Algún enfermero? Yo lanzo aquí una pregunta muy sensata. ¿Se tienen en consideración los principios éticos y los valores humanos en el contexto actual de la medicina o de los cuidados de la persona a nivel médico? Esa es la pregunta. ¿Se tiene en consideración? Muy bien. Vamos a seguir más adelante. La bioética tiene unas características como toda disciplina y toda ciencia médica. Una primera característica es humana porque concierne directamente a la vida y la salud del hombre e indirectamente el entorno en el que vive. También es racional, regula las intervenciones según valores morales fundados en la dignidad de la persona. Es universal, válida para todos los hombres sin distinción de cultura o religión, porque está fundada únicamente en la racionalidad humana. Es interdisciplinar, se sirve de la colaboración de todas las disciplinas implicadas como la biología, la medicina, el derecho y la filosofía. Vamos a preguntar sobre algunos dilemas éticos y médicos que se nos presentan actualmente. El tema del aborto. ¿Qué papel juega la bioética dentro del entorno del aborto? O lo que hoy llamamos eutanasia, legalizada totalmente en nuestro país. Y el tema del aborto. El tema de los métodos de concepción artificial. ¿Cuál es el papel que nos plantea la bioética ante todo esto? ¿Cuál es la realidad humana y los valores, los principios éticos que se tienen en consideración ante todos estos temas? Ir pensando. Vamos a ver, hay un equívoco a la hora de comprender la bioética. Por eso es necesario decir que erróneamente se habla de bioética laica, pone el acento sobre la independencia y la contraposición con respecto a las perspectivas inspiradas por la religión. Seguidamente, dice, la bioética religiosa se inspira en posiciones religiosas, algo que es totalmente contrario decirlo. Es una disciplina médica que busca iluminar las prácticas médicas en los valores, principios morales. ¿Vale? Ahora bien, la bioética no es ni religiosa ni laica, es sencillamente bioética. Cualquier adjetivación representa una deformación tendenciosa. Seguidamente, en todo caso se podrá hablar de una bioética personalista para indicar que el criterio de valoración ética es la dignidad y el valor absoluto de la persona. Cuando hablamos de persona en el ámbito médico siempre saltan las alarmas y la interdisciplina de la bioética iluminada por la filosofía tiene siempre una diatriba a la hora de comprender el concepto de persona. Y es un debate constantemente dentro del tema de lo que es el aborto y del tema de la eutanasia. ¿Cuándo es persona un ser concebido? Es el dilema filosófico. ¿Es persona cuando está una persona en un estado vegetativo no persistente? ¿O es persona si está en un estado vegetativo persistente? Imaginaros por un momento que vuestro familiar caiga en coma. Cayó en coma ahora un familiar querido. Lo llevaron al médico, lo hospitalizaron. Te dice, no, pues esta persona ya está en un estado vegetativo no persistente, vamos a desconectarlo. ¿Qué decisión tomas? ¿Lo desconectas así de la noche a la mañana? ¿Gastas, haces uso de los recursos médicos? ¿Qué dilema te propone la fe? ¿Ante qué te presentas? ¿Cuál debe ser la labor del médico? ¿Cómo te tienen que asesorar? ¿Cuáles son los estudios propios de tu paciente? O en el tema del aborto. Si es un ser concebido, yo pongo un ejemplo constante que me hace bastante pensar y creo que nos puede hacer pensar a todos. Nosotros fuimos partícipes de un hecho histórico muy particular que fue la llegada a Marte
de un robot allí para explorar. Eso fue un hecho histórico, somos partícipes de eso. El mundo decía, con mucha alegría, que la misión de este robot era buscar vida en Marte y la vida que tenemos en la Tierra. Es una partícula en Marte, microscópica, vida, y un ser concebido en nuestra Tierra es una cosa, un objeto que puedo desechar, un obstáculo, un error, una obstrucción de mi vida. Como me dijo una vez una chica en un colegio, un accidente. ¿Vale? Pues sabéis por dónde voy, ¿no? Es necesario esto preguntárselo, porque si la bioética desde la vida y desde los valores éticos cuida a la persona humana, ¿cuál es el concepto de vida que manejamos? ¿Desde qué momento hay vida? Porque esto debemos siempre reflexionarlo, porque mucha gente pone la objeción del aborto como la violación. Y si vamos a los índices o estadísticas de aborto por violación, son escasos, mínimos o quizás hasta nulos. No hay tantas mujeres en nuestra España violadas y que quedan en estado ya de concepción en el momento de la violación. Son dilemas que quizás se presentan. Por eso es fundamental entender esa rama, porque la bioética también tiene unas ramas, que es la rama de la bioética personalista. Post Segunda Guerra Mundial también hubo la iniciativa del humanismo y hubo un gran pensador personalista, que es Emmanuel Mounier, que habla sobre el personalismo. Comenzó con su corriente personalista a hablar de la dignidad, del cuidado, de la integridad de la persona. Y de hoy en día pues ya hay muchísimas ramas del personalismo que buscan defender pues a la persona desde su concepción hasta su muerte natural. Porque hoy en día parece que es complejo. ¿Habéis leído alguna vez el tema de la ley de la eutanasia? ¿Habéis sentado a leerla alguno? ¿Por qué se puede aplicar la eutanasia a una persona? Cuando definimos no calidad de vida, ¿qué es no calidad de vida? Para mí la depresión es no tener calidad de vida. Para mí estar en la calle no es tener calidad de vida. Para mí no estar a gusto en mi trabajo es no calidad de vida. Para mí no tener un salario bien remunerado es no calidad de vida. ¿Qué se define como calidad de vida dentro del ámbito médico a la hora de solicitar la eutanasia? O más, lo que tenemos a puertas, el hecho de la libre voluntad para pedir el aborto sin consulta de los padres a los 16 años. Y es curioso, podemos ir para que mi niña vaya a una excursión de catequesis a la infancia misionera o a la marcha de Adviento, me tienen que autorizar y firmar, y Dios libre que no le pase nada, pero para abortar no. Y si yo me opongo como padre o madre, puedo incurrir también en un delito. Entonces estas cosas son curiosas revisarlas y detenerse a pensar un poco. Ahora bien, vamos a ver, se puede hablar ámbitos de la bioética. Se puede hablar de dos ámbitos. La bioética general, que se ocupa de los valores y de los principios éticos, que es la filosofía moral. Luego, la bioética aplicada, que aplica los principios generales a temas o casos concretos bajo el perfil biológico, médico, jurídico y ético. Aquí vamos a tratar de entender, digamos, la forma de cómo yo muchas veces me debo presentar ante los dilemas médicos que se proponen para mi vida y que debo también saber que tengo unos principios que me avalan a la hora de defender, a la hora de aceptar o a la hora de rechazar ciertas prácticas médicas, tanto directa o indirectamente, que puedan pasar en mi vida. Presupuestos de la bioética. En la epistemología bioética existen 4 niveles fundamentales. Los problemas científicos relacionados con la vida humana y sus diferentes estadios. Aquí, como les repetía,
Si entramos en el ámbito de la filosofía, siempre el debate va a ser desde cuándo es persona el ser concebido y desde cuándo no lo es. Unos dicen que es cuando tiene 3 semanas, 6 semanas de gestación, incluso cuando ya ha dado a luz, 6 meses antes de dar a luz, o dependiendo cómo venga la persona. Yo me hacía una reflexión muy curiosa. ¿Habéis visto la película Campeones? ¿Habéis visto la película Campeones, verdad? La película Campeones marca un mensaje principal muy particular, y es el miedo a la paternidad del entrenador. El entrenador huye de querer ser padre, porque tiene el riesgo de que su hijo no sea normal, porque él siempre dice son anormales o subnormales, que esto decirlo abiertamente como que hoy en día es delito, son personas discapacitadas. Entonces hay una parte donde uno de los chicos, que es un hipocondríaco empedernido, está enfermo de todo el pobre, llega y le dice, yo sé cuál es tu miedo. Tú tienes miedo a ser padre porque no quieres tener un hijo como yo, pero yo sí quisiera tener un padre como tú. Eso es tajante, esa reflexión dentro de la película. Pero lo más cómico aún, la doble moral que maneja nuestra sociedad, es que cuando vienen las premiaciones de estos chicos, ¿quiénes les entregan los premios? ¿Quiénes? La mayoría abortistas, proabortistas, públicamente declarados. Y son los que van a darle 2 besos y a entregarle un premio. Y cuando hay personas que tienen en su vientre un niño que viene con alguna discapacidad, con alguna deficiencia o con algún síndrome como síndrome de Down, eso hay que desaparecerlo, porque eso no te va a dar calidad de vida. Entonces es curioso cómo esto también hay que verlo desde la perspectiva de la bioética o la aplicación de los valores o de la ética ante los dilemas que te presenta la medicina. Los problemas antropológicos, metafísicos relativos a la naturaleza humana, la espiritualidad del hombre o la noción de persona. Seguimos con la misma dinámica, siempre va a haber un debate constante entre lo que es ser persona ante el dilema de la vida. Los problemas éticos y sobre todo los problemas jurídico-legislativos. Hoy en día, si por lo menos la objeción de conciencia, si en un médico ve que al paciente pues ya hay que desconectarlo, pues hay que desconectarlo, aunque usted quiera seguir teniéndolo. Aun cuando muchos casos hemos visto que han despertado de un coma irreversible o un estado vegetativo no persistente después de 12 años, después de 20 años, después de 10 años. Y son casos y hechos palpables. Y eso lamentablemente, pues no. Yo una vez veía una entrevista que hacía este chico Jordi Évole, este periodista, con un médico muy famoso de España. Le preguntaba en vísperas de la aprobación de la eutanasia sobre los temas de los cuidados paliativos. Yo solamente estoy dejando temas sueltos. Le preguntaba, ¿cuántos pacientes has tratado tú? Le decía, no, mira, con los métodos, con los cuidados paliativos, la calidad de vida de cualquier paciente mejora y considerablemente. No, pero si uno, o sea, ya va. Ese uno que quería pedir la eutanasia valía más que los miles que tenían calidad de vida con los cuidados paliativos. E insistía con la eutanasia, con la eutanasia, con la eutanasia, y ponía un drama de vida y no contaba lo que eran los cuidados paliativos. Yo me pregunto, ¿por qué no invertimos en cuidados paliativos? ¿Por qué no hay más cuidados paliativos para los nuestros? ¿Y por qué la eutanasia es dada a tan facilidad? Y esto es algo de tener en consideración. Y si nos vamos ya al ámbito administrativo y jurídico de las leyes y de los estados y de los gobiernos, pues no pararíamos ya en hablar de todos estos temas. Ahora bien, temas y problemas de bioética. Los principales temas de bioética son relacionados con la procreación humana, sexualidad humana, procreación natural, fecundación in vitro, regulación natural de la fertilidad y anticoncepción y esterilización. ¿Sabéis lo que es la pastilla del día después?
¿Sabéis qué es eso? Un chute hormonal. ¿En qué consiste ese chute hormonal? Yo le preguntaba el otro día a un poco de chicas, yo le pregunté una vez a un farmacéutico muy amigo, le pregunto, ¿qué tal la venta de la Postinor? Ni las gomilonas se me venden tan rápido. Así me lo soltó. Así me lo soltó. Si nosotros miramos la Postinor, nosotros veremos que la Postinor contiene los miligramos mayores del uso periódico de un anticonceptivo regulado diariamente para una mujer de 1.800 a 18.000. O sea que cuando una chica se está tomando un Postinor se está metiendo, vulgarmente hablando, la cantidad de 50 pastillas de uso anticonceptivo diario de un solo golpe. Seguidamente, la hormona que tiene, levolongestrén, que es el ácido que aplica el tema abortivo. Pero la pregunta es muy sensata. Yo le preguntaba a estas chicas, ¿conocéis vuestro cuerpo? ¿Conocéis vuestro periodo menstrual? ¿Cuándo estás fértil y cuándo no estás fértil? ¿Sabes si has quedado embarazada en un botellón cuando te has ligado con uno y has echado un polvo detrás del coche y saliste corriendo a la farmacia a comprar la pastilla? ¿El efecto cuál es? Pues muy sensato. Una esterilización en jóvenes, pero esta es la pescadilla que se muerde la cola. El mismo que produce la Postinor es el que tiene las clínicas de inseminación y fecundación artificial. Como estas están estériles, algún día les dará por ser madre y me pagarán 10.000 euros, 4.000, 6.000, depende del tratamiento, y así estaremos. Vamos a hacer una hiperestimulación ovárica para madurar un poco el útero y poder que esta muchacha pueda tenerlo, o ya está. O las grandes franquicias y empresas que hoy en día promueven lo que es la crioconservación o la criogénesis. ¿En qué consiste esto? En que yo te contrato a la edad de 22 años y bajo contrato usted me firma a mí que no puede parir durante un periodo de 10, 15 o 20 años. Pero como para que mis óvulos no estén tan envejecidos cuando tenga el deseo de ser madre y de mi esperma no esté tan envejecido cuando tenga el deseo de ser padre, pues yo ¿qué hago? Extraigo mi esperma de mi óvulo, lo congelo y cuando yo quiera ya a los 15 años o 20 años ser padre, pues viene la fecundación in vitro y la inseminación. Pero ¿qué pasa? ¿Y si me he separado en ese tiempo? ¿Y si ya no quiero ser padre o ser madre? ¿En manos de quién queda? Todo el dilema que esto presenta. ¿Quién dispone luego de? Hay mafias que también tienen la maternidad subrogada o el vientre de alquiler para los cosméticos. Como hay empresas que se quedan con los embriones, luego los inseminan en vientres alquiler, las hacen abortar a cierto nivel de maduración del feto, extraen para preparar de su pielecita pues cosméticos. Y es un negocio redondo, la deshumanización tal que se está viviendo. Y son temas que se plantean. Todo esto de la sexualidad humana, de la procreación natural, fecundación artificial, regulación de fertilidad, anticoncepción y esterilización. Y luego la pregunta del millón. ¿En qué consisten las clases de sexología de nuestros colegios? Que la masturbación es una forma de sexualidad, que tú puedes tener sexo libre con quien quiera, ya no se habla de castidad, ya la castidad es un absurdo, el ser virgen pues peor, y lo que es una relación normal dentro del ámbito del matrimonio con la apertura a la vida, pues ni siquiera se concibe, porque les estamos diciendo a nuestros niños desde pequeños que la masturbación pues es algo totalmente normal. Nosotros como guías espirituales o terapeutas, hemos sabido lo que es el sufrimiento que tienen muchas personas y el vacío existencial por el vicio de la masturbación, por el vicio de la pornografía o por la adicción al sexo. Y esto lamentablemente no lo vemos. Nos han vendido el cuerpo no como un don sagrado y la sexualidad no como algo complementario de la persona, sino que sencillamente como un objeto de placer. Y estas cosas, pues, en el ámbito de la bioética, pues entran a
a reflexionarse. Luego lo que es la genética humana, genoma humana, biotecnologías, terapia genética, clonación y células madres. Más o menos todo el ámbito que he hablado para no indagar mucho en estos temas. Luego también el embrión humano, el aborto, el diagnóstico prenatal, intervenciones en embriones humanos. A mí me pasó un caso muy lamentable de unos amigos que apreciaba un montón. No podían tener hijos naturalmente. Lamentablemente no pudieron tener hijos naturalmente y ellos decidieron, escondidos de todos, ni siquiera con consulta a mí como sacerdote ni a su familia, pues hacer una inseminación, una fecundación in vitro y una inseminación artificial. Ella buscó un óvulo de otra y el esperma era del esposo, es lo que llamamos una inseminación, una fecundación heteróloga, cuando hay un agente externo. Fecundaron el óvulo, muy bien, lo inseminaron en ella, el proceso de gestación y de embarazo muy bien, nace el niño. Lo que pasa típicamente en la sencillez del día a día. Cuando nace tu niño y se lo vas a presentar a las amigas, a las abuelas, a la familia, uy, igualito al padre, no se parece en nada a ti, clavado al padre, uy, tú no trabajaste mucho, y así empezaron. La chica comenzó a comerse la cabeza, tanto que llevó a una depresión, le hizo rechazar al niño, divorciarse y llegar al suicidio. Imaginaros los dramas que se viven en todo esto. Igual con el tema del aborto, yo siempre me pregunto, tanto defendemos el tema del aborto que lo que nos interesa es que la mujer aborte y hasta ahí llegamos. Ninguna feminista radical o posaborto te va a pedir a la Seguridad Social terapeutas, psiquiatras, directores espirituales o psicólogos que te ayuden luego a sobrellevar el drama de haber abortado. Eso no lo vamos a ver nunca. Tú no verás en el 8M, necesitamos psiquiatras, terapeutas, directores espirituales, psicólogos que nos ayuden al post-aborto. ¿O lo habéis visto alguna vez? Seguidamente la vida en la fase terminal, dolor o eutanasia, encarnecimiento terapéutico, cuidados paliativos, muerte encefálica y trasplantes de órganos. Todo esto son los dilemas que si nos ponemos a detenernos en cada uno, pues ya con eso vamos a llenar la hora que me han pedido. Pero el tema de la eutanasia es un drama que tristemente estamos viviendo en nuestra sociedad y que nos hace tener una pequeña concepción de algo. El otro día le hacía una reflexión a la gente de mi parroquia que les hice pensar bastante, porque hoy en día como que está de moda el no obligar a los niños porque los traumatizamos. ¿Lo habéis oído alguna vez? No lo obligue, don Ernesto, porque se traumatiza. Pues no pasa nada, le dije yo. Entonces ya mañana no le obligue a cuidarle, no le obligue a que se preocupe por usted y no le obligue a tener responsabilidad con usted, vaya a la residencia porque va a pasar igual. Yo tengo casos donde el perro es más importante que la madre. Yo veo hijos que salen a las 3 de la mañana a quemar el perro y a esperarlo hasta media hora hasta que el perro mee y a la madre no la van a ver en toda la semana. ¿O me equivoco? Y es así, y es triste, y estos dilemas pues los tenemos. Y les decía a ellos, si no le enseñamos el sacrificio, si no le enseñamos el cuidado, si no le enseñamos la renuncia y saber que hay un valor importante que son los nuestros, pues ya mañana los abuelos nos van a importar poco. ¿Quiénes eran los abuelos para nuestras generaciones? Un tesoro, alguien que cuidábamos, alguien a quien amábamos. Hoy en día no. Es el desconocido que está en la residencia. Y si muere no lo veas porque te traumatizas. Antes le dábamos hasta un beso a nuestros abuelos muertos. Hoy en día no porque se traumatizan. Pero están viendo videojuegos de violencia atroz y eso no los traumatiza. Y es curioso la doble moral que se maneja dentro de nuestra convivencia diaria. Y todo por bien, un dilema fundamental que está muy metido ahora con el tema de la ideología de género, que es un tema para tratar fundamental, pero que daré apenas alguna pincelada. Hoy en día con la ley trans, usted mañana dice que es mujer y ya está, solucionado, no pasa nada. Hoy en día lo que pasó con la competición de halterofilia femenina, el hombre tenía tiempo tratando de ganarse una medallita y no pudo, fue al registro civil, dijo que era mujer, lo aceptaron a trabajar
como competidora de halterofilia femenina y cogía la pesa como nada y se llevó el oro. ¿Y qué pasa con las mujeres que se han esforzado? Pero es discriminación, no. Es saber que si usted es trans debería tener una categoría para que como trans compita. La mujer como mujer compita, porque por más que se declare usted como mujer, usted tiene fisonomía de hombre. Y no puede usted comparar el esfuerzo a la hora de la halterofilia con una mujer. Pero así estamos. ¿Quién nos representó hace días como Miss España? ¿Una trans? Eso lo sabíais, ¿no? Ya está. Una rubia guapísima con una voz fuerte que decía que ella pues era mujer y era un hombre que nos representó. Y eso tenéis que verlo, eso pasó. La belleza española a nivel mundial fue representada por una trans. ¿Vale? Entonces todos estos dilemas dentro de la dinámica de la bioética se nos presentan en los desafíos actuales. Igual que el tema de decirle a nuestros niños la cantidad de géneros que hay. La ONU nos propone 112 géneros. España creo que ha aceptado 27 o 37. Usted no se extrañe mañana que le llegue su niño de 6 años, 7 años diciéndole que no es Juan, sino que es Carla, porque se lo han dicho en el colegio. Porque para la ideología de género el dato biológico no nos importa. Que usted tenga cromosomas XY o XXY, XX y XY, eso no nos importa, la biología no nos interesa. Que usted tenga pene, usted tenga vagina, a nosotros no nos interesa. Usted ha sido mujer porque la sociedad se lo ha impuesto. Usted es hombre porque la sociedad se lo ha impuesto. Usted no, biológicamente no pinta nada. Usted puede tener pene, pero usted es mujer. Usted puede tener vagina, pero usted es mujer. Y así estamos conviviendo. Y esto lo estamos normalizando. Y esto nos lo están metiendo a nuestros hijos desde niños, pero como chute. Y no decimos nada muchas veces. Y son temas que están allí. Y no reflexionamos y no miramos del todo. Pero si nos metemos ya en la ideología de género, ya nos vamos a ir por muchas vertientes. Estas 4 perspectivas pueden evitar creer en lo que Ortega y Gasset llamó el terrorismo de los laboratorios, según lo cual, si una cosa es posible, entonces es buena. Un maquiavelismo, el fin justifica los medios. Luego, no nos olvidemos de una reflexión, que olvidemos no tener presente la distinción aristotélica entre lo que es la técnica, cuyo fin es el bonus operantis, la perfección de la acción, y la ética, cuyo fin es el bonus operandus, el bien del hombre. Vamos a ver, la bioética tiene unos principios fundamentales, ¿vale? Unos principios tales. El primer principio es el principio de autonomía. Viene uno con cada ejemplo. Este principio establece que debe ser respetada la posibilidad que tienen de elegir y decidir por sí solas los pacientes. El paciente debe ser correctamente informado de su situación y respetar sus decisiones para el consentimiento de un tratamiento. ¿Vale? Seguidamente, el principio de no maleficencia. Este principio se refiere a promover el bien, así como también a la prohibición de dañar o de llevar adelante acciones mal intencionadas. En una transfusión de sangre tenemos que ser conscientes en realizar bien nuestro trabajo. El principio de la beneficencia. Este principio es actuar de forma correcta para el bienestar del paciente, administrar los medicamentos de acuerdo al horario establecido y no a nuestra comodidad. El principio de la justicia. Este principio implica la repartición equitativa entre responsabilidades, bienes materiales y derechos, como se hace cuando se hacen gestiones para conseguir lo más adecuado para realizar las acciones de enfermería correspondiente. Yo estos 4 principios los argumento en 6 reflexiones muy particulares que voy a tratar a continuación. Principios fundamentales de la bioética. Vamos ahora a enunciar los principios fundamentales que tienen que guiar el comportamiento bioético, respetando precisamente la dignidad de cada persona. El primer principio, el valor absoluto de la vida humana y su inviolabilidad. Vosotros sabéis lo que es el juramento hipocrático. ¿Habéis oído alguna vez de eso? Aquel médico Hipócrates que puso un juramento donde el valor de la vida era por encima de todo. El cuidado, ¿y qué ha pasado? El valor de la vida
y el cuidado a los ancianos. Eran dos principios fundamentales del juramento hipocrático. Valor de la vida como algo sagrado y cuidado del anciano como un tesoro valioso de la sociedad y de la historia. ¿Dónde han quedado? Hemos venido evolucionando y adaptando el juramento hipocrático en las adaptaciones médicas para que no nos pese la conciencia a la hora de aplicar el aborto o a la hora de aplicar la eutanasia. La vida no es solo un proceso orgánico, sino la vida de una persona que vale por sí misma. No es un medio o instrumento para otros y tiene dignidad y derechos propios. La vida del hombre tiene valor absoluto y es inviolable porque solo él es unidad de cuerpo y espíritu, es decir, porque solo él es persona. Segundo principio, el nexo inesperado entre la vida, verdad y libertad. La vida, la verdad y la libertad son bienes inseparables, eslabones de una misma cadena. Cuando se rompe uno, también se acaba violando el otro. No se está en la verdad cuando no se acoge y se ama la vida. No hay libertad plena si no está unida a la verdad. Separar la libertad de la verdad objetiva hace imposible la fundamentación de los derechos de la persona sobre una sólida base racional y establece las premisas de comportamientos arbitrarios, totalitarios, tanto de individuos como de las instituciones. Ejemplos son el respeto, las palabras del Maestro de Nazaret de Cristo: la verdad os hará libres. Una verdad tan universal como era que la vida era sagrada, pues lamentablemente hoy en día en el ámbito médico pues se ha perdido. Era algo que nos enseñaban en principios, había una materia de principios ciudadanos o moral ciudadana que nos enseñaban qué es la vida, el don más sagrado que Dios nos ha regalado. Y hoy en día la concepción de sagrado de la vida, pues lamentablemente se ha perdido en gran parte. Tercer principio, conocer para curar, no para manipular. La finalidad natural y primaria de la medicina y del progreso técnico-científico es la defensa y la protección de la vida, no su manipulación e eliminación. Por tanto, es lícita toda intervención médica que favorece el desarrollo natural de la vida de una persona. Intervienen según la naturaleza, ejemplo, medicinas e intervenciones quirúrgicas. Es lícito toda intervención que se opone al desarrollo natural de la vida de la persona. Intervenciones contra la naturaleza es ilícito, como es el aborto y la eutanasia. Es ilícito todo comportamiento disconforme con las modalidades que la naturaleza humana indica para conseguir tal desarrollo, lo que son la intervención innatural, lo que es la fecundación in vitro. El cuarto principio, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. La libertad de investigación científica y dignidad de la persona tienen que caminar juntas. No se trata de desconfianza y tanto menos oposición al desarrollo técnico-científico, sino de hacer que éste esté al servicio del hombre y no de su manipulación o de su destrucción. Por ejemplo, es técnicamente posible asaltar un banco, pero eso no justifica que sea lícito. Un quinto principio, las leyes del Estado tienen que tutelar el bien de las personas. Las leyes de los estados tienen como objetivo natural la tutela del bien de las personas y la defensa de los más débiles y de los inocentes de las agresiones injustas. Por tanto, ninguna ley civil que de algún modo atente contra este bien primordial, la vida es el primer y principal bien, podrá ser considerada moralmente legítima, ni siquiera cuando es fruto del voto de una mayoría. Si eso sucediera, faltaría toda referencia a valores comunes, a una verdad válida para todos. Entonces todo sería convencional y negociable. En un Estado democrático la mayoría hace la legalidad, pero no necesariamente la moralidad. Y un sexto principio, principio de la acción con doble efecto. Este es un principio común en ética, pero muy importante y que
hallaremos varias veces aplicado en los temas bioéticos. Una acción voluntaria puede tener, además del efecto directamente querido, otro efecto indirecto, que es una consecuencia no querida de modo alguno, ni como fin ni como medio, pero que es tolerada en cuanto se encuentra inevitablemente ligada a lo que se refiere, a lo que se quiere directamente. Así, por ejemplo, una persona se somete a un tratamiento contra la leucemia que provoca como efecto indirecto no deseado la calvicie. Para distinguir el efecto directo e indirecto, es una acción, en una acción puede utilizar el siguiente criterio, ¿vale? Para que el efecto indirecto sea tal, se tienen que verificar las 4 condiciones siguientes. ¿Cuáles son? La acción tiene que ser buena en sí misma o en cuanto menos indiferente. Por ejemplo, mentir para ganar la lotería y luego dar el dinero en beneficencia no sería una acción buena en sí mismo, por tanto es ilícito. El efecto malo no puede ser la causa ni el medio para alcanzar el efecto bueno querido directamente. Por ejemplo, la mentira en el caso anterior es la causa y el medio y por tanto es ilícita. Ahora bien, no tiene que existir ninguna otra alternativa válida para alcanzar el efecto bueno. En el ejemplo anterior hay otras opciones: ganar el dinero, que lo done a una asociación benéfica. Y el efecto bueno tiene que ser proporcionalmente superior o al menos equivalente al efecto malo. Por ejemplo, en el caso del aborto, no sería tal proporción si para curar un resfriado la madre tomaría una sustancia que provocara la expulsión del embrión. Esto más o menos es lo genérico. Yo sé que es mucha información, pero solamente es un bosquejo general para que nosotros tengamos una noción muy genérica de lo que es en sí la bioética. Pero también una pregunta fundamental: ¿qué nos dice la Iglesia ante todo este dilema de la bioética actual? ¿Qué nos aporta? ¿Cuáles son las herramientas que nos da? ¿Qué documentos, qué decretos, qué constituciones, qué encíclicas, qué han dicho los papas que nos ayuden a iluminar estos temas? ¿Qué conocemos nosotros para iluminar estos temas y defender esto? ¿Cuánto me queda? Me quedan 8 minutos, ¿no? ¿Vamos bien? Muy bien. Espero para que esto se los dejo como herramienta para que vosotros también, como cultura general y como iniciativa, busquéis leer y comprender. Vamos a ir poco a poco. ¿Qué aporta la Iglesia Católica a la bioética? Vamos a dar un bosquejo general. ¿Sabéis quién fue este hombre, no? ¿Quién fue? Muy bien. Pío XII, que fue papa, el papa del antes, en y el después de la Segunda Guerra Mundial, que le tocó bastante bien, Pío XII había pronunciado importantes discursos sobre los temas sanitarios. Ahí comenzaba ya una argumentación. Recordemos que nada más y nada menos estábamos en puertas estábamos ya a la salida de la Segunda Guerra Mundial y en puertas a un fenómeno histórico que conocemos quizás la mayoría, que fue el Mayo del 68 francés, que también marcó un antes y un después en la forma de concebir a la persona. Hay un discurso propiamente del Papa, que es el discurso del Santo Padre Pío XII, sobre 3 cuestiones morales, sobre 3 cuestiones de moral médica relacionadas con la reanimación. Así comenzó, tiene otra sobre el tema de la investigación en las personas. Si queréis leerlo, pues ya lo sabéis, ¿vale? También vamos con Juan XXIII, que fue papa desde el 1958 y 1963, nos tiene un lema muy particular: la vida humana es sagrada desde su comienzo, compromete directamente la acción sagrada de Dios. También 2 documentos que están fenomenales y los podéis leer, como es Pacem in Terris y Mater et Magister, paz en la tierra y madre y maestra, que esta encíclica está muy bien y estas 2 encíclicas, si las podéis leer, está muy bien, tiene unos apartados sobre la dignidad de la persona bastante importantes y ver cómo ha venido evolucionando y caminando el magisterio de la Iglesia. También tenemos a Pablo VI, que fue papa de 1963 a 1978, con un lema fundamental: la vida no pertenece al hombre, le sobrepasa porque ha sido recibida de Dios. Es sagrada, ningún hombre puede disponer de ella a su antojo. ¿Qué nos deja el Papa
Pablo VI un gran documento, una encíclica profética, como lo fue la Humane Vitae, que fue un boom en vísperas del mayo del 68 francés y ya a la salida del Concilio Vaticano II, y todo lo que generó tanto en la Iglesia como el ambiente social e histórico del momento, que trata sobre los temas de regulación natural de la fertilidad, la paternidad responsable y todo este tema de los métodos naturales y los métodos anticonceptivos. Nos dice, al defender la moral conyugal en su integridad, la Iglesia sabe que contribuye a la instauración de una civilización verdaderamente humana. De Pablo VI nos vamos inmediatamente a lo que es Juan Pablo II, que fue Papa de 1978 hasta el 2005, conocido sin duda alguna por todos. Eliminar una vida que aún está por nacer no es un medio legítimo de planificación familiar. El primer derecho del hombre es el derecho a la vida. Hemos de defender este derecho y este valor. Juan Pablo II nos da muchísimas claves pro vida, pero yo he tratado algunas particulares. Una que dentro de su papado sale de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la declaración de Iura et Bona sobre la eutanasia. Es muy cortita, os recomiendo que la leáis y todo el dilema que plantea, que está muy actual hoy en día con lo que estamos viviendo. También está lo que es el Donum Vitae, que es también de la congregación, y una encíclica fundamental que es Evangelium Vitae, sobre el Evangelio de la vida y el don de la vida. Y por encima de todo, que os recomiendo que os leáis también, que es la Teología del Cuerpo. ¿Qué llamamos Teología del Cuerpo de Juan Pablo II? Pues sencillamente a toda la serie de catequesis que desde el 5 de septiembre de 1979 al 28 de noviembre de 1984, todos los miércoles fue comunicando Juan Pablo II como una forma de iluminación, de aclaración y de herramienta para comprender a la Humane Vitae, con sus ciclos sobre el amor, la sexualidad humana y el matrimonio. Os recomiendo que si podéis leerla también os va a dar una visión muy sana sobre el cuerpo como don, sobre la sexualidad como complementariedad, sobre la vida como un don y sobre todo sobre el don de la familia y la apertura a la misma. Luego también nos encontramos con Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que sencillamente fue papa desde el 2005 hasta su renuncia del 2013 y recientemente fallecido como papa emérito. No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado y cada uno de nosotros es necesario. Cuando niegas a Dios, niegas la dignidad humana. Quien defiende a Dios está defendiendo al hombre. Benedicto XVI, dentro de su magisterio, nos regala 3 encíclicas muy particulares: Deus Caritatis, Spe Salvis, Caritas in Veritate, que son 3 encíclicas que están fenomenales en cuanto a mirar la visión desde el amor de la persona humana y desde la caridad, y sobre todo desde la esperanza. Nos dice Benedicto XVI que ha sido un gran defensor de los mayores y tiene una doctrina muy especial ante la eutanasia. Nos dice, las personas mayores son una bendición para la sociedad y solo Dios puede disponer de la vida desde su nacimiento hasta su muerte natural. También una frase que causó un revuelo muy grande ante todo lo que es la ideología de género fue la frase que dijo Benedicto XVI definiendo la ideología de género. Es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que se dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de la condición espiritual. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende liberarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Yo soy hombre en la mañana, al mediodía soy un ser asexuado y en la noche soy mujer. Y la ley, pues así me tiene que tratar y me tiene que comprender.
este lenguaje inclusivo, nosotras, nosotros, ellos y ellas, y así estamos. Ahora bien, Francisco, elegido Papa el 13 de marzo del 2013, también nos ha aportado algunos documentos particulares, como fue la exhortación apostólica de Amoris Laetitia, la alegría del amor, que tiene un apartado bastante interesante en la cuarta parte sobre la ideología de género, que os recomiendo que leáis, y también la encíclica Laudato Si, haciéndonos entender que la fe, los principios morales y éticos desde la dimensión bioética, también buscan el cuidado de la tierra como la casa común, ¿vale? Entonces, también nos da algunos enunciados fundamentales. La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está la dignidad de la vida humana. La dignidad humana es lo que todos nosotros, fuertes o débiles, ricos o pobres, tenemos en común, más allá de nuestras diversas limitaciones. Y un tuit que supo poner en vísperas de la eutanasia en España fue: la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Pues esto es más o menos todo lo que he querido compartir con vosotros en este encuentro de hoy. He sido bastante puntual, así que alguna pregunta, alguna duda, pues podemos hacerla con total libertad, o algún aporte o alguna cosa que se haya escapado, pues con tal libertad lo podemos hablar y compartir, ¿vale? Sí, veíamos que la bioética no es religiosa ni es laica, pero sería correcto, o existe, una bioética progre y una conservadora. Totalmente, las existen. Hay muchas ramas de la bioética y hoy en día las definen como la bioética general, la bioética atea, la bioética laica, la bioética religiosa, la bioética protestante. Sí, cada uno adaptando sus enunciados propios a la bioética se le puede atribuir. Como digo yo, esto es un bosquejo muy general, ¿vale? De uno por uno, no todos a la vez. A mí me da miedo cuando dicen los gobiernos o tal, ¿no? Vamos a ser los primeros que vamos a hacer tal ley, o que vamos a meternos por tal camino, o vamos a unirnos a las leyes que están ahora mismo en Europa o tal, o en algunos países, tal. Eso me da miedo. Porque el deseo el ansia de ser progres es lo que creo que ya está llevando a olvidar lo que yo debería de ser la conservación de los principios fundamentales de la persona. Que ya no es cuestión de progres y conservadores, de derecha e izquierda, de arriba a abajo, pero que sí que lo están llevando a un enfrentamiento y a una situación tal que realmente nos mete por caminos bueno, pues bastante, que yo creo que a lo mejor incluso va a ser difícil de volver atrás. Es complejo, o sea, porque cuando ya se pierde la raíz y el fundamento de concebir como valioso, como sagrado la vida y como don, pues ya que otra cosa podemos considerar, si es el fundamento de todo. Si nuestra vida pues no es considerada un mero producto, una construcción, algo, pues entonces ¿a dónde vamos? ¿Qué nos espera luego? Y esto es de preocupar, pero esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que lamentablemente estamos viviendo. Y es lo que dices, este tema progre. Y podemos aquí hablar de muchísimas cosas, irnos por muchos lados, pero los desafíos son grandes, los desafíos son muy grandes. Y el problema es que muchas veces no nos atrevemos a hablar estas cosas. El otro día me decía un compañero,
que dijo en una de sus misas, en una novena, que el aborto era un asesinato y casi se lo comían en el pueblo. Gente de comunión diaria. Se escandalizaban. ¿Cómo usted dice eso? A ver, digo, miren, es que esto es lo que hay. O sea, vamos a ver. O sea, que ya mañana hacemos una ley que robar los bancos es lícito y ya pues no es un delito. Robamos todos los bancos. Y no, pues es que la ley lo dice. Pues muy bien, sí, pues la ley puede decir muchas cosas, pero no porque una ley sea elegida por la mayoría sea moralmente aceptable o tenga consecuencias morales. Pero así lamentablemente estamos. Estamos de alguna manera claudicando ante unos intereses que no sabemos desenmascarar y que cuesta muchísimo publicar. Me refiero, por ejemplo, yo intento enterarme de cuál es la facturación de la pastilla del día después, sea la abortiva o sea la no abortiva. Y por ejemplo, eso es que no está publicado, nadie lo sabe. Y cuando te metes y investigas más, esos datos no los está dando la farmacéutica, ¿no? Y generalmente detrás de cada uno de los problemas que has planteado hay un interés económico grandísimo, grandísimo, que amordaza medios, amordaza empresas, amordaza instituciones y todo, sin duda alguna. No hable usted de ideología de género y le quitan las subvenciones. Ya está, esto es así. No hable usted, el otro día fui yo a un colegio a dar una charla sobre esta película La Isla, un dilema bioético, no sé si la habéis visto, ese tema sobre las clonaciones, una película que hay. Madre mía, había temas LGTBI por todos lados. Ya mañana, sin ánimos de ofender, lo raro va a ser que usted sea heterosexual. Un heterosexual, ya eso va a ser raro. Sí, eso lo veremos, lamentablemente vamos así. Y veías allí en todos los carteles, yo estoy de acuerdo que a todo mundo hay que respetar y que no hay que discriminar a nadie y que cada situación es cada situación, pero llegamos a tal modo de imposición que yo digo, madre mía, pero es como digo, ¿qué pasó? Y voy a poner un ejemplo aquí. ¿Qué pasó cuando el autobús de Hazte-Oír? Lo quitaron de circulación porque dijo que los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, no te engañen. En contraposición de uno que salió en Granada, en Pamplona, que lo vi yo en una estación de autobús esa vez que fui a Pamplona, decía, eran 4 niñas, una niña con pene, una niña con vulva, un niño con vulva y un niño con pene. Y decía, hay niños con pene, hay niñas con pene y hay niños con vulva. Y los niños corriendo de la mano. Entonces, para esto sí es libertad de expresión y para yo decir lo que yo creo que para mí es natural, ¿esto qué es? No es libertad de expresión, es homofobia. ¿Cómo se come esto? Y lo sacaron y lo multaron. Usted se pone una camiseta y sale por Madrid y dice los niños tienen pene y la niña vagina y se lo linchan. Es peor que lleve usted una camiseta de la Real Madrid a Cataluña o la bandera de España. Y es triste, pero esto está pasando. ¿Dónde está la libertad de expresión? Si usted tiene el derecho de decir lo que para usted es conveniente, ¿por qué yo no tengo el derecho de decirlo? Porque ofende, quizás usted también me está ofendiendo a mí. ¿Y esto hacia dónde nos lleva? Es una falta de cultura que tenemos en todos sitios. Por ahí hay que empezar, con la cultura. Yo digo algo que es muy lamentable, hay muchísima ignorancia, mucha ignorancia. Y yo cuando hablo con mis chicos se los digo. El otro día había un chico llamado en el TikTok, que como chicos están de moda en el TikTok, un chico llamado Supergeografía. No sé si lo habéis visto alguna vez. Es un chico que hace TikTok y va por la calle haciendo preguntas básicas de cultura general. Madre mía, vergüenza da. Vergüenza. Ponga usted a los chicos de su familia, para no ir muy lejos, o a sus hijos, con un boli y una hoja de papel a que tome un dictado y díctele, a ver si sabe escribir. Nada más. Haga la prueba y verá. Haga la prueba usted y verá. Díctele 3, 4 terminologías que desconoce y ya está. Y cuando no tenemos herramientas o cuando no tenemos argumentos, cualquier cosa es válida, incluso hasta creíble.
La verdad nos hará libre, pero hay que buscar conocerla. La Iglesia está dotando de muchos medios para combatir con todo esto, pero no, a lo mejor no es suficiente. Sí los hay, quizás que los desconocemos, pero todo lo que te he planteado es una riqueza enorme. Si nos vamos a la conferencia episcopal también hay unas cosas muy importantes que nos ayudan a contrarrestar todas estas cosas. Ese es el problema. O a quién motivamos a leer. Ese es el detalle. Porque no vayamos muy lejos. Nosotros que somos creyentes. Va a pasar como me pasó a mí recién ordenado cura. Yo tengo 25 años leyendo, don Ernesto. ¿Y usted sabe qué es un leccionario? No, yo no sé qué es eso. Y lo tenía 25 años en la mano leyéndolo. Me explico, ¿no? Muchas veces no les enseñamos, no les orientamos y no les damos herramientas. Como dijo Francisco, nos acostumbramos a calentar una banca y a ocupar un puesto en las iglesias y ya está. Y tenemos que ir más allá. También somos creyentes y tenemos un desafío que es testimoniar lo que creemos. Y si creemos que la vida es sagrada y es un don valioso de Dios, hay que saber testimoniarlo también. Por eso estas herramientas nos pueden ayudar mucho y sin duda alguna les dará unas herramientas para dar una sana respuesta ante los desafíos que se presentan en la historia en la que estamos viviendo. ¿Algo más? Pues nada. Muchas gracias.